cada día en todo el país. Alrededor de 20 millones de alumnos de educación básica y casi 8 millones de estudiantes de educación media y superior y 2 millones de maestros de todos los niveles protagonizan la hazaña de la educación pública mexicana, hazaña que se repite año tras año desde 1921. Desde el inicio de esta profesión, los docentes han visto truncados sus ideales de enseñanza debido a presiones políticas, revoluciones, etc., tanto que se han desviado de su profesión, infiltrándose en grupos revolucionarios, ya sea como consejeros, hasta llegar a alcanzar puestos de jefes militares y políticos. Uno de los principales motivos durante la Revolución Mexicana era buscar una enseñanza normal mucho más comprendida con el pueblo y con la revolución. La revolución provocó una inestabilidad en las condiciones de trabajo, en el empleo, suspensiones, sedes y despidos provocados por razones políticas o económicas. En irregular pago de los sueldos de estos fueron los principales factores del retraso educativo en México. Al finalizar el proceso de la Revolución Mexicana y ajustar los cambios que como México independiente necesitaba nuestra sociedad, enfocándonos en el punto que nos interesa, que es la educación. Nuestro país intenta romper con un sistema de gobierno impuesto por el dominio español, luego de ensayar diversas formas de gobierno y pérdida de territorio. Todos estos desconciertos iniciales en esta nueva etapa van marcando nuestra calidad educativa. En la siguiente etapa de nuestra joven república aparecen las primeras inquietudes educativas y su fin primordial de la educación no es concretarse a escribir y a leer, sino formar ciudadanos morales y políticos. En los años subsecuentes se logra un crecimiento importante en las escuelas, pasando de 1.310 hasta 8.103 escuelas en todo el territorio nacional, algo muy prometedor para la calidad de la enseñanza educativa. Al llegar Porfirio Díaz al poder y durante su mandato se logra una educación elitista y de alta calidad debido a la influencia francesa. En esta etapa se recibe la Universidad Nacional. En los años venideros se continúa con el impulso de la educación. En ese entonces, el encargado de la Secretaría de Educación, don José Vasconcelos, quien implementa la llamada Ensada por la Educación, la cual consistía en llevarla a los pueblos más alejados. En el periodo del general Cárdenas surge la escuela rural para afrontar los problemas del campo y la escuela técnica para los procesos de industrialización, siendo una educación más completa y productiva, a tal grado que se integra a la mujer en la vida nacional dándole derechos educativos. En el periodo de 1970 a 1979 se ha apuesto por mejorar el sistema educativo. Se aumenta el número de escuelas y se reforman los planes de estudio. Se regula la educación para las personas mayores. 1982-1988. Es un periodo nada prometedor. Lejos de crear apoyos y mejorar el país, cae en una crisis económica muy severa, originada la reducción del gasto destinado a la educación. Por lo cual, se detiene el avance, aunque pequeño, de los anteriores periodos. Hay muchos niños reprobados y el índice de abandono de la escuela es mucho mayor. Era muy diferente, el estudio era diferente, los maestros enseñaban muy bonito, se dedicaban a sus trabajos, la política no, había política pero no había comunista, ¿vale? Que la política, hasta ellos andan metidos, ¿ves? Pues andan metidos siempre en la política y pues enseñaban más a los alumnos. 1988-1994. Se caracteriza por la modernización educativa, creando un sistema de mayor calidad capaz de afrontar a las transformaciones del país y ponerse a la par de los países de primer mundo. Se vuelve obligatoria la escuela secundaria. Del 2000 a la fecha se ha invertido mucho dinero en educación, pero no ha dado resultados,
en gran parte porque del presupuesto destinado se va mayormente en sueldo para maestros que ni tan siquiera están en aulas. De poco sirve alcanzar los 23.4% promedio destinado a la educación si los promedios destinados para la primaria y secundaria están por debajo de los niveles que marca la OCDE. Estamos muy mal en educación. Los criterios internacionales más confiables, como por ejemplo pueden ser los resultados de la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, muestran que estamos ante una catástrofe. Estamos en el último lugar entre los países que integran la OCDE. Estamos en la parte, digamos, de construcción de ciudadanos, etcétera, mejor que en la parte cognitiva, en la parte de aprender. Nuestros muchachos aprenden poco. Los resultados que se obtienen del proceso educativo distan mucho de ser mínimamente satisfactorios. Desde mi punto de vista, el nudo causal central del desastre educativo es el arreglo político que impera en la educación en México. El hecho de que todo el sistema de incentivos de los profesores sea sindical y político y no académico y profesional. La formación de los propios profesores, que está ubicada. Por otra parte, el sistema ha absorbido a los maestros, los cuales han olvidado el principio de su profesión, que es la de enseñar. Para ellos ha quedado atrás el fracaso personal cuando alguno de sus alumnos no aprendía lo proyectado en un año escolar. Algunos maestros que me han dado a mí son buenos, pues sí te enseñan, no te dejan abandonado y te van a la dirección. Sí, te van a la dirección por alguna junta, pero no dejan haciendo tareas. La educación en países exitosos y dinámicos es radicalmente diferente. Ahí la educación ayuda a desarrollar las facultades críticas de la mente, indispensables para prosperar en la vida, en el mundo. Ahí la educación ayuda a fomentar talentos necesarios para la creatividad, la curiosidad, el mérito, la ambición. Nutre una cultura de aprendizaje en la cual los alumnos viven con la boca abierta, con la mano alzada, preguntando, procesando, debatiendo con sus maestros y no nada más copiando lo que escriben en el pizarrón. Ahí la educación premia el ingenio, la irreverencia, la capacidad para resolver problemas y no solo lamentarse ante ellos. Eso es a lo cual debemos y tenemos derecho a aspirar. Un México capaz de triunfar gracias al vigor de su sociedad. Un México abierto al mundo, a ideas, a inventos, a bienes, a servicios, a personas, a culturas. Un México capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias globales. Un México capaz de crear los hábitos mentales que promueven la participación en vez de la apatía, la crítica en vez de la claudicación, el optimismo de la voluntad por encima del pesimismo de la fracasomanía. Un país de personas educadas para pensar por sí mismas, que no necesitan a políticos, a líderes sindicales, a maestros o intelectuales que les digan cómo hacerlo. México solo prosperará cuando su gente esté educada y muy bien educada. Y eso... Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Considero que la calidad de enseñanza que le han dado los maestros a mis hijas, pues algunos han sido buenos, otros no. Yo creo que el maestro debería de
tomar cursos de actualizaciones, porque día con día pues la educación va teniendo nuevas cosas, nuevos aprendizajes, y los maestros que anteriormente, los maestros más viejos tienen otro tipo de enseñanza y deberían actualizarse, llegar a cursos para ser cada día mejores. Pienso que hay maestros buenos, muy dedicados a su trabajo, maestros que sí enseñan, que tienen la calidad educativa. Hay maestros que sinceramente dan que desear, parece que compraron el título. Un buen profesor yo creo que debe de ser comprometido con su trabajo, debe tener paciencia más que nada con los alumnos, le debe de dar la confianza como para que el alumno cuando tenga dudas se atreva a preguntar, porque muchas veces el maestro pregunta si tienen dudas y los alumnos, debido a que el maestro no le brinda esa confianza, muchas veces dicen que todo quedó claro cuando en realidad no. La imagen del maestro se ha desvirtuado muchísimo, desde la etapa revolucionaria, donde se consideraban de mucha importancia, hasta llegando a alcanzar puestos militares y o políticos. Después, en el México independiente, se les veía como personas respetables, honestas y comprometidas con su profesión, capaces de sacrificar muchos aspectos de su vida por la educación completa de sus alumnos. Y muchos años atrás se ha convertido en la imagen de la pereza, la ignorancia y el total nivel en el que ha caído el país, muchos de ellos sin vocación alguna por la docencia, provocando grandes estancamientos en el proceso educativo de los niños. Pues los maestros que le han dado al niño clase, algunos sí han sabido enseñar y algunos no. Algunos son responsables, faltan mucho, son irresponsables, faltan mucho. Los maestros que le han dado clase a mi hijo, unos son irresponsables y otros irresponsables, porque algunos faltan mucho a clase, no le enseñan bien. Al paso del tiempo, nos hemos hecho la pregunta de ¿cómo mejorar la calidad educativa? El maestro, con el tiempo, se ha tachado de una forma no muy buena, ya que esto se debe que a partir de que surgieron los sindicatos, se le dio muchos privilegios que ellos no supieron usar, como los permisos económicos, goces de sueldo, enfermedades profesionales, entre otras. Se puede decir que muchos docentes no estudiaron esta carrera por sus méritos, ya que en muchas ocasiones fueron obligados por familiares, no tuvieron otra opción o por el afán de los beneficios que la carrera misma tiene, y eso se refleja en el aula con un sinfín de acciones como las ganas de enseñar. Con esto se ve expuesta la formación en la que el docente ha sido formado, y esto se refleja en el aprendizaje de los niños. Y se están formando docentes profesionistas y no profesionales, y eso es lo que se quiere romper hoy en día. En realidad, lo que se le exige a los docentes es una ardua tarea para el profesionista, ya que al no realizar su trabajo de una manera profesional, causa un fastidio ejerciéndolo en su campo laboral.
La formación del profesorado es uno de los puntos que debe ocupar un lugar fundamental en la construcción del currículo. En la actualidad existe una mayor conciencia de lo que significa. Puede existir la reforma en la estructura de lo que se debe enseñar, pero si esto se haya desvinculado de lo que el profesor debe conocer y de la dignificación de su labor. Estas modificaciones, más bien intencionadas y fundamentadas que sean, se quedarán en la letra muerta, o peor aún, generar resultados antagónicos a lo planeado. Un rasgo peculiar del profesorado como grupo de estatus, en una primera aproximación, el proceso por el que la mujer se ha ido incorporando a la docencia hasta sobrepasar en número al hombre. A como ha ido evolucionando, hemos visto que gran número de mujeres en educación preescolar son las que más predominan, ya que en 1923 fue el primer contrato de la mujer. Desde mi punto de vista, en preescolar las escuelas normales solo aceptan a mujeres para esta profesión. Sin embargo, en primaria ya es diferente, ya que ambos sexos pueden estudiarla. Una de las razones es porque las mujeres tienen más paciencia e imaginación para ser curiosas, ya que hacen figuras, dibujos y además la forma en que tratan a los niños. Una cuestión muy importante es que los pequeños de kinder ven a la maestra como una segunda figura maternal y hay más confianza de parte de ellos hacia una mujer que a un hombre. Pues cuando surgió el contrato de la mujer fue para darle una oportunidad, pero más que un contrato parecía un reglamento que la mujer docente debía de cumplir por el bien de la imagen, ya que como educadora no podía dar malas consejos. Por el lado laboral, el que las profesoras estén en mayor número en la etapa infantil, sin embargo, hay que romper con la idea que la sociedad impone. Significan que son, en mayor medida, profesoras encargadas de cursos completos, con lo que su trabajo es más intenso,
con menos interrupciones y descansos. ¿Cuáles han sido sus principales retos a través del ser docente? Bueno, hasta hace unos años era la enseñanza, que los niños se apropien de los contenidos. Actualmente mis principales retos es luchar con ese fenómeno que se está dando en la sociedad, que es desintegración familiar, problemas que traen los niños de alimentación, crisis económica. Estos son mis principales retos el día de hoy en mi labor docente. Maestra, ¿usted por qué cree que esta carrera emplea más en las mujeres? Bueno, si hablamos de años atrás, esta carrera era propia de las mujeres. Podemos decir que era algo así como racista, ¿no? Solo las mujeres podían ser maestras. Puede ser por el instinto maternal que desarrollamos las mujeres. Sin embargo, a lo largo de la historia se han ido cambiando esos cánones de pensamiento y se ha admitido al varón en la carrera, aunque como actualmente no se da en mayor constancia que nosotras las mujeres. La enseñanza ha sido el sector que ha posibilitado a la mujer entrar en el mercado de trabajo. La incorporación a la docencia ha sido la llave que la mujer ha utilizado para salir del ámbito doméstico en que la recluía el modelo de la familia patriarcal, a partir de la vía que le ha facilitado una determinada concepción de la docencia.